Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un drama que nos tiene al borde del asiento. Hoy vamos a desentrañar el misterio, la culpa, el perdón y el futuro incierto de una de las parejas más queridas de la televisión, Yaman y Demet. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar a fondo ese Yaman se arrepintió, Demet le perdona, el futuro de su amor al descubierto que nos ha mantenido en vilo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a diseccionar cada momento clave, cada mirada, cada palabra que ha llevado a esta explosiva situación. Vamos a adentrarnos en el alma de Yaman, entender las razones detrás de su arrepentimiento y, por supuesto, exploraremos la magnanimidad de Demet al ofrecer su perdón. Pero, ¿es suficiente? ¿Puede el amor superar todos los obstáculos? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si son tan fanáticos como nosotros de estas historias apasionantes, si les gusta desmenuzar cada detalle y teorizar sobre el futuro de sus personajes favoritos, este es su lugar. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros análisis, resúmenes y exclusivas. Les prometemos que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Yaman se arrepintió. Dos palabras que encierran un universo de dolor, culpa y esperanza. Pero, ¿de qué se arrepintió exactamente? Recordemos un poco el camino recorrido por esta pareja. Desde el principio, su relación ha sido una montaña rusa de emociones. Obstáculos externos, malentendidos, intrigas y sobre todo, los propios demonios internos de Yaman, han puesto a prueba su amor una y otra vez. Yaman, con su pasado tormentoso, su dificultad para expresar sus sentimientos y su tendencia a proteger a Demet a su manera, muchas veces terminaba hiriéndola sin querer. Sus decisiones impulsivas, sus secretos guardados y su incapacidad para confiar plenamente en ella crearon una brecha que parecía insalvable. Y es precisamente en ese punto donde radica el arrepentimiento. Yaman se da cuenta, tal vez demasiado tarde, del daño que ha causado. Ve con claridad los errores que cometió, las oportunidades que dejó pasar y el sufrimiento que infligió a la mujer que ama. Para comprender la magnitud del arrepentimiento de Yaman, debemos examinar las raíces de sus errores. Su infancia, marcada por la ausencia de una figura paterna estable y la presencia constante de la adversidad, lo convirtió en un hombre desconfiado y reservado. Aprendió a protegerse a sí mismo y a los que amaba construyendo muros a su alrededor, muros que paradójicamente terminaron aislándolo de la felicidad. Su lealtad era inquebrantable, pero a menudo se manifestaba de formas torpes y contraproducentes. Creía que controlando las situaciones y tomando decisiones unilaterales, protegía a Demet del dolor. Sin embargo, esta actitud paternalista la sofocaba y la hacía sentir ignorada y subestimada. Además, el peso de sus responsabilidades familiares lo agobiaba constantemente. Se sentía obligado a cargar con el bienestar de todos, lo que lo llevaba a tomar decisiones que no siempre eran las mejores para su relación con Demet. La presión de mantener la estabilidad familiar, combinada con su incapacidad para comunicar sus miedos e inseguridades, lo llevó a cometer errores que erosionaron la confianza de Demet. Este arrepentimiento no es superficial. No es un simple "lo siento" dicho a la ligera. Es un reconocimiento profundo de su responsabilidad en la situación actual. Es un dolor genuino por haber lastimado a Demet y por haber puesto en peligro su relación. Lo vemos en sus ojos, en su lenguaje corporal, en la desesperación de sus palabras. Yaman está verdaderamente arrepentido, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar sus errores. Podemos observar este arrepentimiento en escenas concretas, como cuando intenta explicarle sus acciones a Demet, con la voz quebrada y la mirada llena de súplica. O cuando la observa desde lejos, sintiendo el dolor de haberla perdido y anhelando una segunda oportunidad. Estos momentos revelan la profundidad de su transformación y la sinceridad de su deseo de cambiar. Pero, ¿es suficiente el arrepentimiento para obtener el perdón? Aquí es donde entra en juego la figura de Demet, una mujer fuerte, independiente y con un corazón enorme. A pesar de todo el dolor que ha sufrido, a pesar de las decepciones y las traiciones, Demet es capaz de ver la humanidad en Yaman. Reconoce su arrepentimiento, comprende sus miedos y entiende que en el fondo, él es un hombre bueno que simplemente se ha perdido en el camino. La fortaleza de Demet reside en su capacidad para perdonar, no solo a los demás, sino también a sí misma.
A lo largo de su relación con Yaman, ella también ha cometido errores, ha tenido momentos de duda e inseguridad. Sin embargo, ha aprendido a aceptarlos y a seguir adelante, buscando siempre el crecimiento personal. Esta capacidad de autocrítica y superación la convierte en una persona comprensiva y empática, capaz de entender la complejidad de las acciones de Yaman. El perdón de Demet no es un acto de debilidad, sino de una fuerza inmensa. Perdonar no significa olvidar, ni justificar el daño causado. Significa liberarse del rencor, soltar el pasado y abrir la puerta a la posibilidad de un futuro mejor. Demet elige perdonar a Yaman porque cree en el poder del amor, porque confía en que él puede cambiar y porque no quiere dejar que el odio y la amargura consuman su corazón. Su perdón es un regalo, una oportunidad para que ambos puedan reconstruir su relación sobre bases más sólidas. Es una muestra de su inmenso amor por Yaman, un amor que la impulsa a darle una segunda oportunidad. Sin embargo, el perdón de Demet no es incondicional. Ella no está dispuesta a volver a la misma dinámica tóxica que los ha llevado al borde del abismo. Demet necesita ver un cambio real en Yaman, una transformación profunda que demuestre que él ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a comprometerse de verdad con la relación. Ella necesita sentir que puede confiar en él plenamente, que él la valorará y la respetará como merece. Demet ha aprendido de sus errores pasados y no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Su perdón es una invitación a Yaman para que demuestre su valía y se convierta en el hombre que ella sabe que puede ser. Aquí es donde entramos en el terreno incierto del futuro de su amor. El perdón de Demet es un primer paso, un gesto de buena voluntad que abre una pequeña rendija de esperanza. Pero el camino hacia la reconciliación será largo y arduo. Yaman tendrá que demostrar con hechos, no con palabras, que su arrepentimiento es sincero y que está dispuesto a cambiar. Tendrá que ganarse la confianza de Demet, demostrarle que es digno de su amor y reconstruir la relación desde sus cimientos. Esto implica un cambio radical en su comportamiento, una mayor apertura emocional y una disposición a compartir sus pensamientos y sentimientos con Demet. Deberá aprender a escucharla, a valorarla y a respetar sus decisiones. ¿Qué podemos esperar entonces? Es difícil predecir con certeza el futuro de Yaman y Demet. Las telenovelas turcas son maestras en mantenernos en suspenso, llenando el camino de obstáculos y giros inesperados. Pero podemos vislumbrar algunas posibilidades. Una opción es que Yaman logre redimirse, que demuestre a Demet que ha cambiado y que está dispuesto a luchar por su amor. En este escenario veríamos una relación más madura, más sólida y basada en la confianza mutua. Superarían juntos los desafíos que se presenten y construirían un futuro feliz y duradero. Imaginen escenas donde Yaman se abre completamente a Demet, compartiendo sus miedos y vulnerabilidades. O momentos donde la apoya incondicionalmente en sus proyectos y sueños, demostrando que la valora como una persona independiente. Otra opción más sombría es que Yaman no logre superar sus propios demonios. Que sus viejas costumbres resurjan y que termine decepcionando a Demet una vez más. En este caso, el perdón de ella no sería suficiente para salvar la relación, y tendrían que separarse definitivamente. Sería un final triste, pero quizás necesario para que ambos puedan encontrar la felicidad por separado. En este escenario, veríamos a Yaman recaer en sus patrones de comportamiento destructivos, tomando decisiones impulsivas y lastimando a Demet sin querer. O a Demet, exhausta de luchar por una relación que no funciona, tomando la difícil decisión de alejarse. También existe la posibilidad de un final agridulce. Que Yaman y Demet logren reconstruir su relación, pero que las cicatrices del pasado sigan presentes. Que tengan que lidiar con la desconfianza, los miedos y las inseguridades que han dejado las heridas anteriores. En este escenario, tendrían que trabajar constantemente para mantener viva la llama del amor y para evitar caer en los mismos errores del pasado. Imaginemos escenas donde ambos luchan contra sus propios demonios internos, tratando de superar la desconfianza y el miedo. O momentos donde se apoyan mutuamente en su proceso de sanación, construyendo una relación más fuerte y resiliente. Independientemente del camino que elijan los guionistas, lo que está claro es que el futuro de Yaman y Demet está en sus manos. Su amor tiene el potencial de superar cualquier obstáculo, pero también es frágil y vulnerable a las decisiones que tomen. La clave estará en su capacidad para aprender de sus errores pasados, para comunicarse abierta y honestamente, y para comprometerse a construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero.
La clave estará en la comunicación, la honestidad y la voluntad de comprometerse. Si Yaman y Demet son capaces de abrir sus corazones, de expresar sus sentimientos y de trabajar juntos para construir una relación sana y equilibrada, tienen una oportunidad real de encontrar la felicidad. Pero si se dejan llevar por el orgullo, el miedo y la desconfianza, su amor podría desvanecerse para siempre. Para lograrlo, ambos deberán estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos, aprendiendo a amarse y a respetarse mutuamente. En definitiva, la historia de Yaman y Demet es un reflejo de las complejidades del amor en la vida real. Nos muestra que el amor no es perfecto, que está lleno de altibajos, de desafíos y de segundas oportunidades. Nos enseña que el perdón es posible, pero que requiere valentía, esfuerzo y un compromiso genuino de ambas partes. Y nos recuerda que el futuro del amor siempre es incierto, pero que depende de nosotros construirlo con nuestras acciones y nuestras decisiones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia del perdón y la comunicación, y sobre el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Hemos llegado al final de nuestro análisis, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del arrepentimiento, el perdón y el incierto futuro de Yaman y Demet. Hemos desglosado cada detalle, explorado cada posibilidad y reflexionado sobre las complejidades del amor. Para resumir, hemos visto cómo Yaman, consumido por el arrepentimiento, reconoce el daño que ha causado a Demet. Hemos presenciado la magnanimidad de Demet al ofrecer su perdón, un acto de fortaleza y liberación. Y hemos analizado las diferentes opciones que se abren ante esta pareja, la reconciliación, la separación o un futuro agridulce. Hemos explorado las profundidades del arrepentimiento de Yaman, la fuerza del perdón de Demet y la incertidumbre del camino que les espera. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hoy. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin su pasión y entusiasmo, este canal no sería lo que es. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Yaman merece el perdón de Demet? ¿Cuál creen que será el futuro de su amor? Déjenos sus comentarios y teorías en la sección de abajo. Nos encanta leer sus ideas y debatir sobre estos temas apasionantes. Compartan sus pensamientos, sus predicciones y sus esperanzas para el futuro de esta pareja que nos ha robado el corazón. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles los mejores análisis de sus telenovelas turcas favoritas. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Los esperamos.